Las civilizaciones más grandes de la galaxia acaban de aceptar su sentencia de muerte. El hambre del vacío está aquí. Un depredador antiguo que devora estrellas como si fueran palomitas de maíz y convierte la tecnología alienígena más avanzada en polvo. Las razas pacíficas ya se han rendido, pero olvidaron una cosa. A nosotros. Llaman a nuestras armas primitivas. Llaman a nuestras naves basura. Pero cuando la magia y la luz fallan, la galaxia está a punto de descubrir por qué nunca se debe subestimar a un humano con una ojiva nuclear y algo que demostrar. Esta es la historia de la última esperanza de la galaxia y del escuadrón suicida que salvó la existencia. El Consejo de los 12 no gritaba, susurraba. En los grandes salones de obsidiana de la Ciudadela, situada en el corazón del cúmulo de Andrómeda, los seres más avanzados de la existencia permanecían en un silencio aterrador. Los Lumina, seres de luz pura, parpadeaban con una intensidad débil, como velas a punto de extinguirse. Los calculadores de Exil, entidades cristalinas con mentes que procesaban billones de variables por segundo, estaban atrapados en bucles lógicos de pura desesperación. Ha consumido la nebulosa Tífida, susurró el alto arcón Valerius de los Lumina. Nuestros cañones de fase, capaces de partir planetas, no le hicieron nada. El hambre del vacío no refleja la energía. Se la bebe. Cada vez que disparamos nuestras armas de antimateria refinada contra ella, solo logramos que crezca más rápido. Es como intentar apagar un incendio lanzándole gasolina de alta calidad. El hambre del vacío no era una flota de naves, era una anomalía consciente, una ruptura en el tejido de la realidad misma. Era una mancha aceitosa de color negro absoluto, de miles de millones de kilómetros de ancho que se deslizaba entre los sistemas solares. ¿Dónde pasaba? Las estrellas se apagaban y los planetas se desintegraban en átomos inertes. Había devorado imperios que existían desde antes de que la Tierra tuviera atmósfera, simplemente porque esos imperios eran demasiado elegantes. Sus tecnologías de energía pura eran el alimento perfecto para la sombra. Hemos preparado la semilla del mundo, anunció el representante de Exil, emitiendo un pulso de luz azul sombrío. Contiene el mapa genético, la cultura y la historia de cada raza consciente. Debemos enviarla al gran más allá, el vacío entre universos, con la esperanza de que la vida pueda reiniciarse en otro lugar. Pero no tenemos nada que pueda escoltarla. Nuestras naves están hechas de luz sólida y campos psiónicos. Si intentamos cruzar la zona muerta, la sombra nos olerá a 1000 años luz y nos devorará antes de que lleguemos al portal. Fue en ese momento cuando una voz pesada, cargada de cinismo y humo, resonó en el salón sagrado. Así que déjenme ver si entendí bien. ¿Sus cañoncitos de luz no sirven porque la sombra los encuentra deliciosos? El consejo se giró al unísono. Al final del pasillo, apoyado contra una columna de cristal, estaba el almirante Jackson Jack Briggs, del remanente de la Tierra Unida. Briggs era la antítesis de la elegancia alienígena. Vestía una chaqueta de vuelo de cuero desgastada, manchada de aceite de motor y hollín. Olía a tabaco barato y aire reciclado de grado militar. Tenía una cicatriz profunda que cruzaba su mejilla, un recordatorio de una revuelta minera en las colonias de Marte. Almirante Briggs, suspiró Valerius con desdén. Su humanidad apenas si fue invitada aquí por cortesía diplomática. Sus naves son trozos de metal ruidosos. Todavía usan combustión química, metal pesado y fisión. Son como niños intentando pelear con piedras contra una tormenta. Briggs sonrió. Una expresión depredadora que mostró sus dientes amarillentos. Exacto, brillante. La sombra come luz, ¿verdad? Bien, veamos qué le parece un proyectil de tungsteno sólido de 3 toneladas, viajando al 5% de la velocidad de la luz. Veamos cómo digiere una ojiva nuclear Mark IX. Eso no es física de energía refinada, Arcón. Eso es solo fuerza bruta y una explosión solar miniatura metida en una lata de conservas. Es sucio, es primitivo, es radiactivo y lo único que no le gusta a esa mancha negra. El Consejo guardó silencio. Para ellos, la energía nuclear era una tecnología bárbara que habían abandonado hacía eones por ser improcedente. Pero la lógica de Briggs era innegable. El hambre del vacío estaba sintonizado para absorber las frecuencias altas de la tecnología alienígena. No tenía defensas contra el impacto físico y la radiación bruta del átomo roto. Les daremos la semilla del mundo, declaró finalmente Valerius, su luz parpadeando con resignación.
pero no tenemos naves que prestarles. Todas serían faros que atraerían al enemigo. No quiero sus juguetes brillantes, dijo Briggs dándose la vuelta y ajustándose la chaqueta. Tengo mis propios juguetes. No son bonitos y les aseguro que no tienen Wi-Fi. Pero están hechos de acero terrano, y eso es lo único que va a importar hoy. La flota que se reunió en la órbita de Plutón no parecía una armada de salvación. Parecía un cementerio de naves que había vuelto a la vida por puro rencor. En el centro estaba el Rusty Nail, clavo oxidado, un antiguo carguero minero de asteroides al que le habían soldado 2 rieles electromagnéticos gigantescos a lo largo del casco para convertirlo en un cañón de riel móvil. A su lado, el Bismarck II, un crucero de guerra pesado que había sido un museo flotante hasta que Briggs ordenó reactivar sus reactores de fisión. Y rodeándolos, los trenes de carga, 300 naves de transporte masivo, sin lujos, sin escudos, solo motores potentes y bodegas cargadas hasta el tope, con todo el arsenal nuclear que la Tierra había guardado durante siglos. «Atención a toda la flota», la voz de Briggs retumbó en las comunicaciones. «Aquí el almirante, sé lo que están pensando. Los alienígenas creen que somos basura, creen que esta misión es un viaje de ida, y tienen razón, no vamos a volver a casa. Pero si esa cosa atraviesa este sector, no habrá hogar al que volver. Vamos a ser el escudo de la vida misma. Usen el plomo, usen el acero, y cuando la sombra se acerque, enséñenle por qué los humanos nunca aprendimos a rendirnos». La flota activó sus motores Alcubierre. No eran los elegantes motores de curvatura alienígenas que se deslizaban por el espacio-tiempo. Eran motores humanos que perforaban el espacio con una violencia que hacía vibrar los huesos de los tripulantes. Emergieron en la zona muerta. El espacio allí era una pesadilla visual. No había estrellas. El vacío era una sustancia densa, aceitosa, que parecía susurrar en los rincones de la mente. La pequeña nave alienígena que llevaba la semilla del mundo, protegida en el centro de la formación humana, comenzó a perder brillo. Sus sistemas psiónicos estaban fallando bajo la presión del hambre del vacío. «Formación de tortuga», rugió Briggs. «Cargueros, interpónganse. Pongan los cascos de plomo entre la semilla y esa maldita sombra». Las naves humanas se movieron. El Rusty Nail se colocó directamente en el camino de un zarcillo de oscuridad que medía miles de kilómetros. La sombra chocó contra el casco de acero y plomo. En una nave alienígena, los sistemas se habrían vaporizado, pero el acero no tiene frecuencia. El plomo bloquea la radiación espiritual. La sombra golpeó el metal, lo abolló, lo calentó a temperaturas extremas, pero no pudo consumirlo. «Está funcionando», gritó un oficial. «La sombra está confundida». Está intentando drenar energía, pero no encuentra nada. «No canten victoria», dijo Briggs mirando el radar. «Se está dando cuenta de que para ganarnos tiene que aplastarnos físicamente». «Lancen las luciérnagas». Cientos de drones autónomos salieron de las bodegas. No eran drones de ataque inteligentes. Eran básicamente misiles con motores de fisión sucios. Cuando los zarcillos negros intentaron envolverlos, los drones detonaron. No fueron explosiones de plasma limpio. Fueron estallidos de luz blanca cegadora y radiación gamma masiva. El hambre del vacío se retorció. Por primera vez en la historia conocida, el depredador emitió un sonido. Un gemido que resonó en el subespacio. La radiación nuclear actuaba como ácido sobre su forma etérea. Lo estaba obligando a solidificarse para sobrevivir al impacto radiactivo. «Se está volviendo física», gritó Briggs. «Cañones de riel, fuego a discreción. Denle con todo lo que tengamos». Los cañones del Sovereign y del Bismarck II dispararon. Los proyectiles de tungsteno, sin carga explosiva, solo masa y velocidad pura, impactaron contra la sombra solidificada. El efecto fue como disparar una bala contra un cristal oscuro. Pedazos del depredador del tamaño de lunas se desprendieron y flotaron en el vacío, incapaces de volver a unirse. Pero el hambre del vacío era vasta. Por cada kilómetro que los humanos despejaban, la sombra cerraba 10 más. Finalmente, llegaron al borde del gran portal, el rift que llevaba a otro universo. Pero el enemigo lo sabía. En un acto de voluntad maligna, la sombra se concentró, formando una muralla de materia oscura y sólida frente al portal. Era una pared de obsidiana viva de miles de kilómetros de espesor. «Almirante, no podemos atravesar eso», dijo la IA de la flota. «La densidad de la sombra ha aumentado un 4000%. Los proyectiles de tungsteno se detienen antes de llegar a la mitad». Briggs miró el mapa táctico. La semilla del mundo estaba perdiendo su integridad estructural. Si no cruzaban en los próximos 5 minutos, la historia de la galaxia se borraría para siempre. «Capitanes de los trenes de carga», dijo Briggs por un canal privado. «Es hora».
Los cargueros pesados, las naves que llevaban el resto del arsenal nuclear, se separaron de la formación. No estaban huyendo, estaban acelerando al máximo hacia la muralla de sombra. Briggs, la voz del arcón Valerius entró por la radio, llena de horror. ¿Qué están haciendo? Esas naves están tripuladas. Van a morir todos. Escucha, arcón, respondió Briggs, encendiendo su pipa por última vez. Ustedes vivieron eones siendo perfectos. Nosotros solo tuvimos unos pocos miles de años siendo desastrosos. Pero si algo sabemos hacer bien los humanos, es quemar puentes cuando ya no hay vuelta atrás. No nos recuerden por nuestra elegancia, recuérdennos por el fuego. Los 300 cargueros impactaron contra la muralla de sombra casi al mismo tiempo. Sincronizaron sus detonadores. Miles de ojivas nucleares estallaron en una reacción en cadena que creó, por unos segundos, un sol artificial más brillante que cualquier estrella natural. La muralla de sombra no se rompió, se evaporó. El calor y la radiación bruta desintegraron la oscuridad, dejando un túnel de luz pura directo al portal. Ahora, rugió Briggs, semilla del mundo, cruza. La nave alienígena, aprovechando el impulso, voló a través del túnel de fuego nuclear y desapareció en el rift. Un segundo después, el portal se cerró con un estallido de energía blanca. La semilla estaba a salvo. La vida continuaría en otro universo. En el espacio restante, el hambre del vacío, herida y furiosa, se abalanzó sobre lo que quedaba de la flota humana. El Sovereign estaba envuelto en llamas. Su casco se abría bajo la presión de la sombra que regresaba. Briggs se sentó en su silla de mando, sintiendo el frío del vacío filtrándose en el puente. Le dio una calada a su pipa y miró la oscuridad que cubría los ventanales. Ya no tenía miedo. Había cumplido su parte. Vaya, susurró para sí mismo, mientras las luces de la nave se apagaban. Al menos les dimos una pelea que nunca olvidarán. La última explosión de la flota humana fue pequeña en la inmensidad del espacio. Un destello fugaz que pronto fue cubierto por la oscuridad. Pero en el otro lado del rift, en un universo nuevo y virgen, las razas de la ciudadela construirían monumentos, no de cristal o de luz psiónica, sino de acero y hierro, y contarían historias durante milenios sobre los seres primitivos, de la tierra que salvaron la existencia con nada más que fuego nuclear y el valor de morir para que otros pudieran vivir.